Hola, pues hoy estamos empezando el año, hoy martes, y realmente estoy así como encantada porque estoy aquí con Jaime Alfonso Sandoval. Hola. Hola, Alin, ¿qué tal? Un gustazo saludarte. Y me acaban de mandar el último libro de la saga, pero tengo que confesarles algo, así que esta va a ser una entrevista diferente. Normalmente tengo leídos al 100 todos los libros, puedo comentar, hacemos. En este caso yo dije, pero yo no puedo, no había leído los otros tres, te confieso, pero ahorita me vas a convencer porque tengo que ir por los primeros tres para leer este cuarto. Claro que sí. Y, y entonces le dije, a ver, quiero hacerlo porque todavía tenemos unos días de vacaciones, los chavos, y entonces es como un buen momento de una lectura de estas así ricas de todo el día y a quien le gusta la ficción y que, o sea, verdaderamente, entonces, a ver, cuéntanos, porque acaba de presentarse en la FIL, ¿no? Así es, con eso en FIL Guadalajara del diciembre de 2022 hago la presentación de Mundo Umbrío 4, la guerra de guerras, y con esto cierro yo el proyecto que me ha llevado muchos años, más de 10 años hacerlo, es una tetralogía. Y bueno, rápidamente voy a decir, en efecto, entiendo perfectamente que no lo hayas leído porque antes tenías que haberte leído estos que cada uno es mínimo 500 páginas. Entonces, bueno, justo es como lo dices, para todos aquellos que les guste como una lectura de inmersión, es entrar a un nuevo mundo, a un nuevo espacio, a una nueva ficción. Yo les digo que es un BTP, un viaje todo pagado al mundo de la ficción, donde pueden pasarse unas vacaciones increíbles. Bueno, ¿de qué es Mundo Umbrío? Bueno, te voy a explicar básicamente Mundo Umbrío. Mundo Umbrío se desprende de mi primer libro. Hace 25 años yo escribí mi primer libro que se llama El Club de la Salamandra, con el que gané el premio Gran Angular de SM México. En él, bueno, yo explico, es una historia de aventuras acerca de unos anticientíficos, en el cual, bueno, ellos se peleaban, decían que el sistema solar, los planetas realmente eran huevos y adentro había criaturas. Y entonces todo el sistema solar realmente era una incubadora gigante, inmensa, y los seres humanos éramos una bacteria, algo parecido a una bacteria pegada a un cáscaro. Entonces, bueno, había unos buenos, unos malos, unos decían que estaban locos, y uno de ellos hacían ellos un viaje, de hecho era un homenaje a Julio Verne, a las novelas de aventuras de Julio Verne, hacían un viaje en una fosa marina, y ahí descubrían que ciertas cosas que ellos pensaban no eran verdad y otras cosas sí eran ciertas. En este libro, de que escribí hace 25 años, fundo yo lo que se llama la anticiencia. ¿Qué es la anticiencia? Es una fusión entre la ciencia y la fantasía. Es explicar de manera científica un hecho fantástico, totalmente fantástico, como los fantasmas, como la fantasía, como apariciones, como seres fantásticos como los vampiros, etcétera, pero darles un sustento científico. Entonces, bueno, en ese momento yo fundo 113 anticiencias, que son los que ellos mencionan que existen, y yo, claro, como era un escritor novato, dije, voy a hacer 113 libros. Entonces, porque yo dije, uno ¿Ese por era el cada... objetivo? Sí, sí, dije, con ese empiezo y luego me siguen 112 libros más, cada Ajá. uno de la anticiencia, porque son anticiencias de la tierra, del aire, de la ciencia, del tiempo, o sea, son como el espectro de la ciencia, pero mezclado con la fantasía. Entonces yo dije, pues voy a hacer 113 libros, se me hizo súper fácil en aquel momento, yo tenía 24 años, dije, bueno, lo puedo hacer fácilmente. Y en un pasaje de ellos, cuando viajan abajo en las fosas marinas, que están eh, intentando llegar al donde está la bestia, hay una ciudad sumergida, etcétera. Uno de ellos dice, no, es que esto no es un huevo, realmente la Tierra es como capaz de cebolla y abajo de los mantos freáticos, etcétera, donde no podemos llegar, existen otras civilizaciones, otros seres ocultos. Entonces en ese momento yo dije, voy a hacer una historia sobre esto. Voy a hacer una historia y de ahí empieza a ser Mundo Umbrío. Ese es el nacimiento de hace 25 años de Mundo Umbrío, en el cual yo hablo de una Digamos civilización. que es a partir de Salamandra, o sea, es el siguiente libro que escribes, digamos. Realmente el siguiente libro que hago es otra anticiencia que se llama La ciudad de las esfinges, que está en barco de vapor de SM, en el cual yo narro que dentro de los homínidos hay otros homínidos con inteligencia y conciencia además de los seres humanos, solamente que están ocultos en una parte del
Himalaya y tienen una ciudad, que es la ciudad de las esfinges. Entonces son unos cazadores que resultan ser cazados por estos seres y los llevan a su ciudad. Es el siguiente libro. Claro, pero yo quería hacer un libro así como un libro río, un libro mundo, un mundo Ok, completito. ajá. Y de ahí Entonces yo entonces, me di cuenta que no tenía todavía la habilidad en aquel tiempo. O sea, yo tenía que construir un mundo completito, así como Tolkien que crea todo su universo, o J.K. Rowling que construye todo un universo alterno, pero yo no tenía todavía los recursos suficientes como autor. Yo necesitaba desarrollar muchísimas más cosas para poder llegar. Entonces, escribí varios libros antes como para ir afinando como todos mis recursos literarios. pero todo el camino desde siempre a Mundo Umbrío. Por muchos de mis libros tienen que ver con las anticiencias, no todos, pero hay una parte, lo interesante es que todos estos libros se conectan. Yo, por ejemplo, en Mundo Umbrío hablo sobre el Club de la Salamandra, de hecho se conectan las dos historias. En la Ok. continuación del Club de la Salamandra está dentro de justo del libro La Guerra de Guerras, porque Ujú. me dicen, ¿dónde está la continuación? Yo quiero seguir hablando, bueno, ¿qué pasó? Tú hablas que sucedieron más cosas, ya, ¿dónde las encuentra? Y las encuentras aquí, porque se van conectando los libros, porque en ese universo El libro es el que conecta. con el Club de la Salamandra y con la continuación, tú sabes qué sucedió con todos los personajes 20 años después, Sí, cuando se acaba el Club de la Salamandra, suceden 20 años después y ahí está ahí qué sucedió con todos los personajes y sus descendientes, qué sucedió con la ciudad sumergida, qué sucedió, porque además se interrelacionan con los nuevos personajes de esta historia que es Mundo Umbrío. Entonces es ¿qué pasa si tú empiezas a leer el cuarto? ¿No entiendes nada? empiezas a entender algo porque siempre las primeras partes de los libros es una breve, como un recuento de dónde vengo. Obviamente no sabes quiénes son los buenos, los malos personajes, como que le vas agarrando, es como ver una película empezada. Entonces, bueno, algunos lo han leído la saga a partir del 2 porque del 2 es más fácil, porque solamente hago un resumen del uno y ya se siguen 2 3 y 4 Ya, ya, ya. ya terminan. Es más difícil a partir del 3. Y claro, gente que no ha leído El Club de la Salamandra u otro de mis libros, no es necesario que leas todos mis libros para encontrar, son como referencias, claro, pero entre más vas leyendo mi obra, te vas dando cuenta cómo se van conectando todas las historias y los personajes. Una onda así como tipo No Balzac. pasa nada. No pasa nada, no No, pasa nada. si no lo encuentras, no lo leíste o No, no has leído otro, pero no, sin embargo, son como estas relaciones intertextuales que cuando descubres un guiño que el autor te hace a otro de sus libros o a otras cosas, dices, ¡ay, qué bárbaro! Ya lo pesqué, ¿no? sí, sí, mis lectores me dicen que es el Hasverso, Jaime Alfonso Sandoval Universo, es un Hasverso donde los libros se van interconectando y los personajes van cruzándose, pero todos los que son parte del universo de la anticiencia, porque otros de mis libros no tienen que ver con la anticiencia, son totalmente distintos, tienen su propio universo, pero estos libros es como un proyecto literario más amplio, que son varios libros. Entonces, cuando yo empecé, ya me senté a hacer, dije, este libro va a ser de a mí siempre me ha fascinado la figura del vampiro, pero yo decía, pobrecitos vampiros, están súper manoseados, ya todo el mundo les metió mano. ¿Qué puedo decir yo que ya no hayan dicho tantos y tantos? Entonces yo dije, bueno, pero voy a hacer el punto. Voy a narrarlo con humor, humor negro, un humor muy mexicano, meterle mucha esencia latinoamericana, mexicana y ciencia. Entonces yo lo que hago es decir, bueno, para empezar, los vampiros como tales sí existen en la naturaleza. Hay muchos animales que se alimentan exclusivamente de sangre, los hematófagos. Entonces están, bueno, las sanguijuelas, ciertas lampreas, los mismos mosquitos, los murciélagos, etcétera. Y entonces yo empecé a estudiar como la evolución, por ejemplo, de las sanguijuelas, tienen un pasado en común con la lombriz. Fueron las mutaciones evolutivas. Por ejemplo, una sanguijuela vive hasta 50 años casi y una lombricita vive 7 años. Una sanguijuela tiene alrededor de 7 estómagos y respira por la piel para hacerle lugar a los estómagos para almacenar sangre. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué pasaría si yo hago toda una teoría evolutiva donde digo que hay unos seres humanos que son parásitos de los otros y obviamente un parásito, la mejor defensa de un parásito es el ocultamiento, te ataca y se alimenta de ti sin que tú te des cuenta. Entonces es una civilización que ha estado miles de años oculta. Entonces se supone, bueno, hay una teoría evolutiva donde dice que había 6 sapiens, 6 homínidos con cierta inteligencia, que eran tribus, y bueno, nosotros somos descendientes solamente de la que quedó al final, la sapiens sapiens, pero había 6 más. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si una de estas 5 restantes se empezó a alimentar de los otros seres humanos?
Y cuando hubo la división y que unos salieron ya a la conquista del fuego, etcétera, salieron de las cavernas y empezaron a conquistar la tierra, otros se fueron al interior de las cavernas y se mantuvieron como seres parasitarios de los otros. Y empezaron a desarrollar una civilización alterna. Y luego, bueno, en todas las civilizaciones, si uno se empieza a estudiar folclore o religiones de todas las civilizaciones, siempre hablan de seres de la infratierra, sean demonios, sea el reinocide, sean troll, o sea, siempre hay unos seres, incluso hay especies de combinaciones, incluso los mayas tienen un dios murciélago, y las cavernas siempre tienen que ver con el inframundo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si todo esto yo lo voy hilando y voy construyendo y hago una civilización oculta abajo? Y el reflejo es digamos, el mito. Nosotros, o El sea, mito. Nosotros somos, ajá, entonces el nosotros siempre decimos, reflejo. cada sociedad tiene, nosotros decimos, no, pues es que abajo hay demonios, abajo hay no sé, pero resulta que sí hay cosas, sí hay una civilización oculta que se ha ocultado justo con el velo del mito, pero sí existe. Entonces, bueno, yo arranco con una chica muy joven, la protagonista es una mujer, tiene 13 años, todo el mundo le hace bullying en la escuela porque tiene unos rasgos muy extraños, le dicen, todo el mundo se burla, le dicen que es fea, le hacen mucho bullying, y resulta que su papá es muy curioso, muy misterioso su papá, es muy buena onda, etcétera, pero no sale al sol porque es alérgico al sol, no come nada de comida, solo unos batidos extraños que tiene, es jazzista, se va las noches a trabajar y luego a veces lo ha visto colgado de algún lugar, etc. Su mamá es totalmente humana, es una mamá mexicana típica, habla como las mamás mexicanas casi de antaño, y ellas viven en la frontera y un día ella empieza a ver señales extrañas. Resulta que el papá no es un humano, digamos es un homínido, pero no es un humano, sino que él proviene de una civilización alterna. ¿Qué sucede? Que él rompió un tabú porque se casó con un ser humano, con un humano, y él proviene de una civilización que está Lo abajo de corrieron. nosotros porque él cometió algo terrible. Es un secreto que de eso se trata el libro 1. Él cometió algo terrible y en el cual es expulsado y en ese expulsamiento él viene a morir arriba y se enamora de una humana. Esa humana lo salva y tienen una hija. Todo eso para cierto sector de los umbrios, no les gusta que les llamen vampiros, es políticamente incorrecto para ellos, es umbríos. Para ellos rompió todos los tabús y entonces le dicen, ¿sabes qué? Para que te volvamos a aceptar, tienes que asesinar a tu hija, a tu mujer, y te daremos el perdón. Obviamente él dice, ¿saben qué? Están locos, me voy a fugar, se escapa, se quiere pasar a México porque él vive en la frontera de Estados Unidos con México. Vive Y del lado justo de Estados del Unidos. otro lado, como San Isidro, entonces cuando quiere llegar a Tijuana, lo cazan, a la mamá la asesina frente a Lina. Lina en ese momento, Lina es totalmente científica, ella no cree en nada paranormal, nada extraño hasta que lo paranormal le da un puñetazo en la cara. Y de pronto ella despierta en una clínica, en un hospital, con una doctora, con policías, le dicen, tú soy la única que sobreviviste porque la mamá la empuja, la saca del coche, y había unos seres extraños que se están subiendo al coche, y entonces le dicen, bueno, tenemos que hablar con un adulto, dice, ¿qué pasó con mis papás? Dicen, es que los dos cuerpos están en la morgue, perdón, fallecieron. Ella llora, está en shock. La portada. La portada es un cofre porque tiene que ver con secretos. Cada portada tiene que ver con el tema del libro. Esa es una portada que tiene que ver con un cofre porque todo tiene que ver con secretos y con fronteras, por eso se empieza en una frontera. Ella va a descubrir que su papá es un umbrío que no es enteramente humano, que él tiene 166 años y proviene de una civilización oculta que lleva miles de años ocultándose. Entonces el papá no muere en ese accidente. Claro que no, porque ellos creen que es un muerto y él se escapa de la morgue, le toca a Lina y ella está en un sexto piso y le toca y le dice, hija, te tengo que contar un secreto. El secreto es que tú tienes estos rasgos porque heredaste mis rasgos, porque yo no soy humano, sin embargo yo pude procrearte porque tenemos un ancestro en común. Pero tú tienes que ir a una ciudad oculta porque tenemos que rastrear a los asesinos de tu madre. Porque yo sé quién la mató y tenemos que rastrear a esos asesinos. Así empieza una saga que se va a extender páginas y páginas y páginas en el cual, entonces supone, bueno, yo voy narrando cómo los diferentes gobiernos han hecho lo que se llaman anatemas, que han ido borrando toda rastros de los umbríos y lo han cubierto con un mito, con una leyenda. Entonces ha habido guerras, ha habido cosas en el pasado, en la Edad Media, que se ha ido sacando, se tiene que sacar esa información para que los seres humanos pues vivamos tranquilos sin desconocer que abajo de nosotros hay 77 nidos, ellos les llaman nidos,
que son las ciudades. Entonces, bueno, yo hago cada nido es un reflejo de una cultura. Hay un nido que es un reflejo del inframundo maya, hay otro nido que es el reflejo del inframundo egipcio, otro del inframundo chino. Entonces, bueno, fueron 10 años de trabajo, más o menos, entre 10 y 11 años de trabajo, que yo fui creando este mundo, que yo quería que fuera muy atractivo de leer, por eso yo quería que fuera juvenil el libro. Es un libro juvenil y adulto porque yo dije, yo es parte de mi misión como escritor, que yo digo, bueno, mi grano de arena, México siempre estamos buscando lectores, estamos deseosos de que haya lectores. Yo digo, qué mejor manera de buscar lectores haciendo libros interesantes para jóvenes. Entonces, si ahí tienes un niño o un joven lector, pues ahí empiezas a generar lectores a una edad que es ideal, según yo, ¿no? Entonces, bueno, puedes tú ser lector a la edad que tú quieras, pero claro, si eres a muy joven edad lector, el libro nunca será un objeto extraño para ti y vas a tener como vínculos emocionales con un libro. Entonces, bueno, a partir de ahí yo inicié toda esta aventura. Te tardaste 10 años en este la primera parte de la saga. Exactamente, yo lo saqué primero con una editorial, saqué 3 libros, que se llama los mismos libros. En ese periodo tardé unos 6 años, digamos, en completarla, solamente que había crecido tanto el mundo, los personajes, cada uno quería que contara su historia. El último libro, cuando lo entregué a la editorial, eran 1000 páginas, y entonces me dijo el editor, estás loco, o sea, no vamos a publicarte un libro de 1000 páginas, Jaime, tienes que cortarlo, quitarlo, editarlo. No vamos a hacer, eran como 1100 y tantas páginas, Oh no, no, my no. God. Porque claro, cuando abrí era crear una civilización oculta con su propia historia, con su propia prehistoria, con su propio porque ellos se desarrollaron, no son seres salvajes como nosotros. Si nos da hambre no salimos a matar un bisonte, vamos a un supermercado, ellos tienen sus supermercados, tienen su historia, su cultura, su teatro, sus obras de teatro, su música, sus fiestas, sus religiones, o sea, tienen una civilización, sus propias guerras, etcétera, y tienen interrelaciones con ciertos seres humanos. Y a su vez abajo de ellos hay otro mundo, que es el mundo umbro. Y abajo del mundo umbro son 4 mundos. Nosotros estamos en el último, que es el cuarto mundo, o el mundo de los tibios, ellos nos llaman los tibios. Abajo está el mundo umbrío, abajo está el mundo umbro, y hasta mero abajo, solo muy poca gente puede llegar a él, que es el mundo, es el núcleo de la Tierra, que es el mundo elemental o de las fuerzas elementales. Entonces solamente puedes llegar o en sueños, a través del sueño, o a través de una ruta secreta. Y es la parte poderosa. Entonces, bueno, yo hice así, bueno, me fui en grande, ¿no? Yo dije, bueno, voy a abrir todas las llaves de mi imaginación para crear batallas, magia, una profecía. Yo dije, algo que me hubiera encantado a mí leer a los 14, 15 años. Y fueron desarrollándose los personajes. Todo el mundo me exigía los personajes, así que les diera su historia, los buenos, los malos, los villanos, los traicioneros, y viene una batalla, y viene otra guerra, y bueno, como son umbrios o vampiros, no mueren. Entonces Lina descubre que tiene tíos, primas, primos, ancestros, tatarabuelos, tatarabuelos, y al final, pero siempre manteniendo como eje el terror, el humor y ciencia, siempre una pizca de ciencia o de historia. Entonces con eso fui trenzando todos los libros. Claro, la editorial primera que me editó me dijo, Jaime, ni en sueños te vamos a publicar 1180 páginas. Lo corté a como 800 y tantas, quité todas las demás. Y cuando lo vuelvo a publicar en Montena, yo les expliqué esto, entonces me dijeron, bueno, Jaime, nosotros vamos a publicarlo completo como tú lo tenías en tu mente. Y solamente lo que hacemos es que el último libro lo dividimos, integras todo lo que había sacado y entonces lo dividimos. Por eso antes la gente dice, pero era una trilogía, yo ya leí hace años, sí, la leyeron completa. Lo que yo mantuve fue la trama principal de los personajes. Quité todas las subtramas porque ya no cabían. Y ya por fin, que es este libro, antes se acababa aquí. Cuando vean ediciones SM, ese es el anterior editorial, que ya estaba solo en 3. Y ya cuando vean esta es ya la versión extendida y completa, digamos como la versión de autor. Aquí vienen todas las subtramas, todo lo que, porque ya vienen batallas, guerras, cada una de las capas. ¿Todo lo que te habías comido? Todo lo que había quitado está aquí. Y aquí yo todas las interrelaciones justo con el Club de la Salamandra y con las anticiencias y todo esto, que la intertextualidad de mis obras ya regresó por fin aquí. Entonces aquí ya lo pueden encontrar, todos los que han leído otras de mis obras, ahí pueden encontrar como muchas de las referencias. Y entonces yo estoy muy contento porque por fin está, como yo lo tenía en mi mente,
Ujú. Entonces, afortunadamente ya está el libro como completo, todos los personajes tienen ya sus tramas, Puedes sentirte regresan. tranquilo de haber Sí, cerrado el capítulo completo como querías. exactamente, exactamente. Entonces ya estos 4 libros, ya ahí está, digamos que toda la historia. Entonces, bueno, yo estoy, bueno, muy contento por eso. Obviamente, bueno, feliz, ¿no? Feliz y esos libros son parte, digamos, de este corpus del mundo de la anticiencia, que fue este primer libro hasta donde me ha ido llevando. Y entonces yo, bueno, no creo que tendría que ser un brío para hacer 113 libros distintos, pero haré los que pueda, haré los que pueda. O sea, todavía vas a hacer más. Claro, claro, claro que sí. Quiero hacer varios libros. Hice el año pasado, saqué uno sobre fantasmas, sobre la ciencia fantasmática, entonces se llama Tiempos Canallas, entonces ese libro tiene que ver con el mundo de los fantasmas, espíritus, pero explicado científicamente como pulsiones de energía. Y entonces siempre Son hago una teoría. 113 mundos que creaste desde el principio, Sí, digamos. sí, son como ciencias. Entonces, cada una de las ciencias tiene sus leyes, tiene sus constantes, tiene sus anomalías. Es una ciencia, es como explicar la electricidad. Bueno, a ver, espérate, antes de preguntarte esto, en el primero conoces a Lina y entonces ella descubre todo esto. ¿Qué pasa en el segundo? El segundo, ese es un libro, muchos dicen que ese es su favorito, que es este es se llama La traición. No de quién es la traición, todo el mundo está preguntando de quién es la traición. Alguien traiciona. Ajá. Obviamente está la estructura de Campbell del monomito o del camino del héroe. Yo lo que quise es girarla. Hay un momento, tú vas viendo el héroe que en el aprendizaje, el mentor, los aliados, el escudero, el camino, el profeta, etcétera, todas las constantes del monomito de estos libros de aventuras. Pero hay un momento que yo dije, bueno, pero yo quiero darle la vuelta en algún momento. Y todo lo que tú estás creyendo hacia dónde está y quiénes son los héroes y quién no, Ujú. gira totalmente. Porque a partir de aquí de Mundo Umbrío, lo que descubren ellos es que todo se origina cuando expulsan al papá hace 100 años. Hace 100 años expulsan al padre, hay una guerra abajo de nosotros que no nos dimos cuenta, obviamente, y en esa guerra expulsan al papá. Ellos tienen además su propia, porque mucha gente empezó a leer estos libros cuando empezó la pandemia, ya cuando volvieron a salir los libros en Montena, y resulta que ellos tienen su propia pandemia, porque ellos también, bueno, sufren diferentes pandemias y tienen que estar encerrados. Claro, como son umbríos, nomás se entierran y dicen, bueno, en 20 años nos vemos y ya se quedan ahí encerrados en su ataúd. Y resulta que en ese tiempo hubo una guerra, pero hay una venganza terrible porque destruyen a una familia, como una familia muy poderosa. Y en esa familia tan poderosa ellos solamente sobrevive una y ahí va a haber una venganza terrible. Y sin saber, esta chica va a ser utilizada para esta venganza, que es Lina. Y esto en tiempos humanos es cortos, ella sigue siendo una jovencita en toda la... Va creciendo conforme va pasando los libros, inicia siendo justo, el primer libro quería que fuera la frontera, puras fronteras, la frontera entre nuestro mundo y el otro mundo, la frontera entre un país y el otro país, y ella estaba en la frontera entre dejar de ser niña o adolescente y convertirse en joven. Entonces, empieza muy jovencita ella, es muy inteligente ella, muy, muy inteligente. Para ella todo lo que va descubriendo va siendo como mapas mentales dentro de su cabeza para decir, a ver, ¿cómo está construido el mundo? Y entonces eso nos va ayudando a nosotros como lectores, como para ir entendiendo Entendiendo como, o sea, exactamente, ella nos ayuda a exact, poner en un mapa. ajá, nos dice, a ver, entonces, ¿cuántas razas son? ¿Cuántos mundos son? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo, por qué los seres humanos no nos hemos dado cuenta? Existe esta ley y esta otra ley. Entonces, resulta que si hay un grupo arriba de seres humanos que se dedican a ocultar a esta otra, pero ¿cómo ellos obtienen la sangre? Hay bancos de sangre especial. Entonces, todo esto, o sea, como las reglas de este mundo, yo las voy explicando a través de ella. Y ella va creciendo conforme va teniendo tiempo. Obviamente llega un punto donde se va a enamorar. De su contrario, resulta que ella cuando baja a este mundo, llega a una ciudad que se llama Ubus, que es donde vive toda su familia o sus ancestros. Ella cree que no tiene familia y resulta que tiene una familia enorme, pero de umbríos. Y ella le dicen cuando la ven, es que eres bellísima. Para los umbríos resulta que sus rasgos son Lo preciosos. máximo. Entonces ella está acostumbrada al desprecio y allá es el halago y el halago. Dicen que lástima que seas humana, aunque a los 15 años podrás hacerte la conversión si lo deseas.
quién sabe si no todos sobreviven a la conversión. Ella dice, no, no, yo no me quiero convertir en nada, yo quiero solamente, y ella está deseando en un momento buscar el alma de su madre, porque sabe que su madre está sufriendo. La matan cuando inicia el libro, no es un spoiler porque así empieza el libro, pero de pronto descubre que su madre está sufriendo. Estos seres, bueno, vamos a descubrir ese universo que tienen completo y demás. Pero Entonces, bueno, el primero, el vuelves con primero, el primero. ajá, en el primero ahí empieza y ya en el segundo, bueno, le dicen que es bellísima, que le dicen, eres bella como una gárgola. Y ella dice, no sé si eso es bueno o malo, pero ok, está bien. Y descubre en este mundo a un chico que ha vivido, él nunca ha subido a la tierra, ha vivido en esta ciudad que se llama Gismundus. Y Gismundus es un chico un poco más grande que ella, un año más grande que ella. Y a él lo desprecian exactamente igual que a ella, pero por tener rasgos que no son umbríos. Resulta que él nació con un problema genético, que toda su familia es umbría, vampírica, y él resulta que no tiene genes umbríos. O sea, es un Él es vampiro. humano. Es humano, porque hay algún ancestro seguramente se metió y resultó que él es humano. Y no se puede convertir porque genéticamente tiene un problema. Entonces cuando Lina lo ve, le dice, es que tú eres muy guapo. Dice, no me te burles de mí. Todo el mundo se burla que soy deforme, que no tengo las orejas puntiagudas. Le dice, es que para mí eres guapísimo. Entonces se da cuenta que él es como ella en el espejo y él ha crecido sufriendo el desprecio abajo. Y este chico viene de una familia muy rica que lo desprecia porque esa familia rica no puede ya reproducirse. Todos han ido, tiene una maldición y el último eslabón era él y resulta que se va a morir a los 70 años y para ellos es que se murió siendo bebé, ni siquiera, para ellos la mayoría de edad empieza a los 100 años, entonces ni siquiera mayor de edad. Entonces, bueno, a partir de ahí, entre ellos dos hay una relación que se va a ir desarrollando, hay obviamente profecías, porque ellos no desarrollan la ciencia de los seres humanos, ellos desarrollan la alquimia y otras ciencias, están los buenos y luego empiezan a salir los malos. Entonces, en el libro 2 es cuando empieza a salir el mal, realmente empiezan a salir todos los villanos que tienen que ver con En la el primero necromancia. no había los villanos, era como la Sola, dicotomía de eh, los dos mundos, ¿no? entran los villanos, que solamente los vemos cuando asesinan a la madre de Lina, porque ahí empieza. Sabemos que hay una mujer, bueno, no es una mujer, es una umbría que está severamente, le llaman luna negra, que está deformada, como que sobrevivió a cuchillar, tiene un tajo en la garganta, está muerta y no muerta porque al mismo tiempo tiene vida y viene de una familia muy poderosa que practica la necromancia. La necromancia, ellos la desarrollan, que es la magia negra desarrollada alrededor de la muerte o de los despojos mortales. Entonces, está prohibida en el resto del inframundo, pero esta familia, que es la familia muy poderosa que fue destruida, que va a pedir una venganza, entonces hay muchos que se están agrupando para, entonces, bueno, viene ahí como una cosa ahí tipo los Borgia, que eran como una lucha de familias, de clanes, porque además se distribuyen ellos por clanes, etcétera. Entonces, bueno, ahí va a venir toda una venganza, una lucha que va a estallar justo en este último libro que tú tienes, se llama La Guerra de Guerras, cuando vamos a dar cuenta que es el regreso de esta familia maldita, que ha ido preparando durante 100 años una trampa terrible para regresar y vengarse. Y en el cual está metida Lina, está metida His, está metida otra familia. Hay un vampiro que se llama Osric, que es un primito de Lina. Son muy extraños por los vampiros. Cuando ella baja al mundo, la mayoría son muy crueles, pero hay hay uno chiquito que es muy pequeñito que se llama Osric, es un primo de ella. Y es como de 11 años y le hacen bullying terrible porque tiene los colmillos torcidos. Le llaman Osric sin filo. Y entonces hay ortodoncistas también vampíricos, lo llevan al ortodoncista, pero no le han podido corregir. Y es la vergüenza de todos los umbríos porque es miedoso y llorón. Entonces, un vampiro miedoso y llorón, bueno, es el acabose. No la hace. No la hace, pero resulta que es muy leal con Lina y él está obsesionado con algún día subir al famoso mundo. Para ellos es un mito el mundo de los humanos. Es algo que se lee en cuentos. Entonces, él está obsesionado con conocer a una prima que viene de ese mundo. Y ese personajito es un personajito que son de esos personajes que cobraron vida, que se llama Ulrich, que yo dije, bueno, este personaje es un inútil, solo llora, no sirve de nada. Es como el guía de Lina, le explica cómo funciona la ciudad, cómo funciona la familia. Yo dije, tiene que morir, no se dejó morir. Me daba cuenta que era un personaje que quería contar más y más y más. Y bueno, todos esos personajes se van desarrollando y van evolucionando, van cumpliendo más edad y van evolucionando durante cientos de páginas. Como un personaje
se vuelve autónomo, ¿no? O sea, tú lo ibas iba a morir, pero él no Escabechar. se dejó, o sea, no se No dejó. se dejó, no se dejó. No se dejó porque de pronto se me ocurría algo para este personaje después, más adelante. Claro, para yo poder estructurar un libro bueno, una historia de más de 2000 páginas, que es lo que tiene Mundo Umbrío, yo tuve que hacer una estructura. Durante esos 10, 12 años, tanto en la primera versión como en la segunda, yo dediqué solamente un año a planear toda la historia. Porque yo no quería llegar, por ejemplo, al libro 3 o al libro 4 o al libro 2 y de pronto ya no saber para dónde va. Entonces, yo planeé un año completito, Y estuve espérame, planeando ¿y la cómo estructura. planeas? A ver, cuéntame eso, porque planear, pero ¿qué has, o sea, que lo escribías, hacías mapas mentales? Sí, ¿Cómo fue tu planificación? yo empecé con un pizarrón. Dije, Ajá. bueno, voy a empezar con un pizarrón. Yo hacía como la línea de la estructura de cada uno de los personajes, dónde empieza y dónde termina hasta el final y dónde son como sus puntos de cambio, sus giros, sus grandes acciones. Y empecé con un pizarrón, me di cuenta que no cabía y luego compré otro pizarrón y luego otro y luego otro. Al final fueron creo que 17 pizarrones, 18 pizarrones, porque ¿Eh? además yo necesitaba ver como voltear y ver el diagrama, Ujú. no solamente en la computadora, en un archivo. Yo necesitaba voltear y ver los clanes, o sea, porque son varios clanes, varias familias, unas buenas, unas malas, y entran en Y no hacerte interrelación todas bolas, ellas. digamos. Exactamente, entonces para no perderme en ese mundo que yo estoy creando, yo hice incluso una cosa que se llama la umbriopedia, que era como ver qué comen, cómo se trasladan, de dónde vienen, cómo es su historia, qué sucedió en el feudalismo para ellos en la Edad Media, cuáles son sus conquistas, cómo se desarrolló la tecnología, cuál es la interrelación con otros seres humanos, cómo es su biología, cómo son sus leyes, y todo eso yo lo iba haciendo. A veces no salen los libros, nada más Era todo un estudio científico, o yo sea, tenía que conocerlo, entonces ese libro ahí lo tengo, ese es un engargolado que tiene como 600, 700 páginas, que solamente era como el mundo, lo que se llama el world building, los escritores que hacemos como literatura de imaginación, tenemos que crear este mundo. Yo dije, bueno, tengo que crear mis propias reglas y leyes. No existe, pero tiene que ser verosímil, eso es lo importante. no, Y bueno, porque si no nadie te cree la historia, si claro, si no, tú empiezas a como a pasarte, tú dices una cosa y dices, bueno, pero ya no respetas tus propias leyes, empieza a desmoronar este mundo. Entonces tenía yo que ir respetando, a ver qué tipo de armamento tienen, qué tipo de tecnología, si no tienen electricidad, entonces qué tienen. ¿quién Entonces te todo eso, ayudó a que no te fueras a contradecir? sí, exactamente. Era importante, hice unos ficheros de personajes, era importante yo cuando mencionaba un personaje, de dónde venía, no volverme a contradecir, saber quién era este personaje, de dónde venía. Entonces, para mí siempre, para mí es ayuda estos diagramas y mapas mentales que a mí me ayudaban como a posicionarme. Y en ese año yo lo que hice fue la primera como parte de la Umbriopedia, toda la estructura de todos los tomos hacia dónde va, porque los tomos van como creciendo. El primer tomo es un poco más amable y cada tomo va entrando como a un punto más incluso más siniestro y más terrible, porque va ascendiendo en intensidad, porque vamos hacia una guerra muy destructiva entre todos los personajes. Pero al mismo tiempo, quería que fuera nunca dejar de lado el humor negro, el terror y la ciencia, ¿no? Que son O sea, como eso se se queda, iba no se manteniendo. olvida. Entonces, justo que no se me derrumbe una torre, es como armar una torre, una torre, una torre, una torre. A mí me tocaba a veces como lector que vas siguiendo como una serie y de pronto te das cuenta o estás viendo algo en la televisión y dices como que ya no saben qué meter. Entonces yo no quería que me pasara eso. Y justo por eso yo un año planeé toda la historia. Pero y a Yo, ver, cuéntame una cosa. A ver, un año la planeas y te sientas a escribir ya con una claridad de qué va a ser tu primer tomo, tu primer libro, ¿no? Me supongo, todo, ya lo todo. tenías así Ajá, todo. yo ya sabía más o menos en términos generales, cuando me senté a hacer el primer libro, en qué iba a acabar el último libro. Ujú. Claro, si encontraba algo mejor en el camino, pues lo incorporaba y lo cambiaba, Claro, claro, obviamente. pero de alguna manera tenías esta estructura ya planificada desde siempre. No fuiste sacándote de la manga el 2, el 3, sino que No, todos estaban desde antes. exacto. De hecho, pues como es una historia que yo tenía desde hace 25 años, yo primero le di vueltas 10 años.
así 10 años dándole vueltas. Y después cuando me senté, organicé durante un año todo lo que, los notas que durante 10 años yo fui teniendo por todos lados. Y en ese año organicé todas mis notas y yo dije, bueno, así voy a construir este mundo, voy a empezar acá. Lo que se me dificultó, yo ya sabía qué quería contar, pero no sabía cómo contarlo. Que son dos cosas distintas a todos los que van empezando a escribir y tienen una idea, pero no saben cómo contarla. Entonces yo dije, empecé contándole en primera persona y me di cuenta que no, ya tenía mi historia, ya sabía que iba a empezar, no funcionaba. No. Yo decía, en primera persona solo me sitúa en es una historia muy vasta para solamente ver una visión de toda la historia. Pero llegué a la página 100 y la tiré a la basura y volví, dije, bueno, lo voy a hacer tipo policíaco, es como un enigma y encuentran unos seres sin sangre, entonces van descubriendo y así me fui escribiendo, no funcionaba tampoco. Entonces yo probé, en el segundo año, era probar la voz, el estilo, cómo iba a contar la historia. Y dije, si me voy a meter en esto, lo tengo que hacer así como de verdad. O sea, no lo puedo hacer así como si fuera al mejor nivel que yo pueda hacer. Y ya al segundo finalmente encontré la voz de un narrador en tercera persona omnisciente, pero que es como tiene una voz muy particular, como si fuera un personaje. Y cuando le encontré, que es como muy irónico, esa voz como que me servía en ese momento, la tomé y dije, esta es la voz que puede narrar y sostener una historia que dure 2000 páginas. Entonces en ese momento pero ya había yo tirado a la basura cientos de páginas. Pero es el proceso, o sea, yo cuando les digo en los talleres y demás, pues no, es el proceso, es lo normal que llega a suceder cuando estás entrando a una historia y quieres encontrar exactamente qué quieres contar y cómo lo quieres contar. Y finalmente cuando se conectan esas dos partes es cuando ya la historia empieza a vivir. Entonces, ¿leía para ayudarte a ver si tenías inconsistencias o tú solito descubriste y ya nada más se lo diste a la editorial? Fíjate que yo era el único, la misma editorial se perdía, no sabían, como los tiempos editoriales, o sea, yo me rebasé totalmente. La primera vez que me preguntó una editora, me dijo, Jaime, ¿cuánto calculas que libros? Yo dije, van a ser 3 libros de 200 páginas. Claro, en el primer libro me había chutado ya 550 páginas, en el primer libro. Entonces, en ese momento yo perdí toda la proporción. Claro, yo iba muy ordenado y la misma editorial no sabían porque no tenían este esquema. Este esquema yo lo tenía en mi cabeza y en los pizarrones de mi estudio, entonces yo lo podía ver. Entonces, bueno, la editorial nada más pues decía, bueno, si tú dices que así es, vamos, y como ya siempre teníamos el tiempo encima de imprenta, de todo, para salir a una feria, yo iba dándoles, bueno, ahí van 100 páginas, y ahí van corrigiendo ortotipográficamente nada más, ahí van otras 50, ahí van 120, entonces ellos... Sí, o sea, sí te entrega por partes. Por partes, porque decía, Jaime, tenemos que llegar a este punto porque si no, no sale el libro. ¿Pero te estás hablando desde la primera versión? La primera versión fue la única que mandé completa. A partir de la segunda siempre fue por partes porque le dije, bueno, ¿te esperas a que terminen 600 páginas? No podemos esperarnos. Mándame lo que tengas. Entonces yo iba mandando por parte. Entonces yo era el único que tenía como toda la continuidad de la historia. Entonces, bueno, todos mis editores decían, bueno, si tú dices que es así, ¿Así será? Así será. Ya al final los lectores vieron que sí encajaba todo. O sea, lo que me dicen los lectores dice, ¿cómo lo hiciste para que encajara todo? Pero el secreto es fue el año de planeamiento. Pues sí, el secreto es que... Clarísimo. Oye, cuéntame una cosa, ¿tú das talleres? Hace mucho que no doy, he dado talleres de guión de televisión, porque yo soy guionista también de televisión, y he dado algunas pláticas y talleres de novela fantástica, he llegado a dar talleres de novela fantástica y de literatura infantil y juvenil, tanto infantil como juvenil. Actualmente no tengo ningún taller, pero sí he dado algunos talleres cortos. Cuando hagas talleres, avísame. Y lo comento, y yo lo que sí sé es que tengo una amiga o dos que si haces de guión querrían tomar. Bueno, claro que sí, con todo gusto te comento cuando se arme. Pero lo que quiero decir es, sí te pregunto, porque luego me preguntan, ¿no? ¿Y con quién? ¿O para tallerear? Y entonces, bueno, pero entonces de momento no es algo que tú estés haciendo. De momento, no. Si se llega a abrir, con todo gusto, siempre en mis redes yo anuncio. El mundo del guión a mí me ha ayudado a estructurar.
Creo que si no hubiera sido guionista, no hubiera podido hacer esta saga, porque para guión te piden siempre la estructura. Y a través de la estructura tú haces la creación, etcétera. Entonces tú tienes que ver tus actos, tienes que ver los arcos, tienes que ver la estructura. Siempre un guión, bueno, depende qué tipo de guión hagas, pero normalmente son guiones que tienen que tener una estructura firme para que se sostenga la historia y todas las variaciones que vayas a hacer. Y eso a mí me ha ayudado. Entonces, no te preocupes, yo cuando se arma o me inviten a algún lugar a dar talleres, me comunico inmediatamente para que... Avísame, les aviso yo a través de mis redes también, porque pues y te digo, lo de guión sí sé de 2 personas que estoy segura que querrían. Claro que sí, con todo Oye, gusto. bueno, pues qué, y entonces hiciste, fíjate, no, yo creo que por eso muchos de los libros de fantasía y mundos alternos acaban no funcionando. No creo que tanta gente haga esto que tú hiciste de planificar tan claramente uno para pasar al otro, los personajes que son, crear el mundo. O sea, yo creo que siento, igual estoy equivocada, que se va dando conforme van escribiendo. Es que hay diferentes tipos de escritores. Hay como escritores que no les gusta, de hecho no les funciona armar el mapa, como que sienten que están ya contando la historia y dicen, ¿para qué la cuento si ya sé lo que va a pasar? ¿No? Entonces no quieren como, y les gusta justo como por intuición ir descubriendo junto con el lector y ya luego pulen lo que van descubriendo. Y es muy válido esa forma. A mí no me funciona esa forma, a mí esa forma, yo me pierdo si empiezo a hacer, si me siento como a ciegas, como sin saber, nada más dejo que la historia me diga hacia dónde quiere. Y hay escritoras y escritores que lo hacen muy bien, o sea, que pueden por la intuición, pero claro, está el riesgo de que hay un momento que te empiezas a perder dentro de este mundo que tú estás Sobre creando. todo si es una historia larga, larga, como la tuya, porque Claro, si tiene 200 páginas, quizá te ajá, pierdes menos que cuando tiene 600. exactamente, exactamente. Tú necesitas ya como un mapa exactamente de qué puntos tienes que llegar y a dónde tienes que llegar y dónde tiene que encajar, sobre todo si tienes que contar una historia de estas características. Entonces, a mí me funciona, creo que a mí por eso me funciona estructurar y dejo un margen. El margen que yo dejo como a que me sorprenda y la intuición es a los personajes. Y ahí sí puedo llegar a cambiar muchísimo mi historia. Cuando yo veo un personaje, que el personaje empieza a desarrollarse en sus diálogos de tal manera, bueno, no se desarrolla solo, yo le estoy Bueno, pues prestando como todo mi talento, como ¿cómo se ese, llama? o en el libro 2, Osric, en ese libro, en el libro 2 sale un personaje que es un personaje que yo tenía en mi mente como el mal, un personaje atormentado, malévolo, terrible, repulsivo. Yo lo escribí, ya el libro, y muchos lectores me empezaron a decir, oye, este personaje, no voy a decir quién porque igual es un spoiler, pero me decían, qué sexy personaje. No, es que es súper sexy, no, me encantó, le da una sensualidad. Y yo decía, bueno, lo interpretaron como un personaje. Y es un personaje que adquirió como una animalidad que yo no tenía en un origen planteado. Ajá. Entonces yo dije, ok, bueno, pues voy a seguir por ese lado que el personaje Me empieza a desarrollar. late, ¿no? O sea, el Entonces, personaje tomó esta personalidad. tomó una personalidad que entonces yo me di cuenta que era repulsivo y no, al mismo tiempo tenía una sensualidad primitiva animal que dije, ok, voy a dejar que se desarrolle ese personaje de ese modo. Y es donde yo dejo en libertad que los personajes empiezan como a evolucionar y cambiar. Y yo ahí los voy acompañando, obviamente, y yo sé cómo va la historia, entonces ahí es donde es esa interrelación de la creación, ¿no? De ir metiendo hacia donde tengo que llegar y dejar que los personajes vayan, yo ir descubriendo junto con el lector cómo se van creando los personajes. Y pero, por ejemplo, tú ya tenías, o sea, la planeación se hizo en un año y el otro año las reglas y todo el mundo, todo lo que estaba. Ya cuando tenías esas 2 cosas que te tomaron 2 años, digamos, más los 10 de cuajar la historia, ¿cuánto de que te empiezas a escribir ya con la voz, ya habiendo descubierto la voz, o sea, digamos, en el 2 o en el 3 que ya tenías la voz? Sí, sí, sí. ¿Cuánto te tardas en escribir un libro de esa longitud? Cada libro me tarda aproximadamente 2 años hacerlo, cada Ok, libro. ok. Entonces son un trabajo de unos 24 meses para hacer un libro como de estas características, para Y, que todo encaje y ajá, revisarlo y todo el proceso como 2 años. ¿y haces simultáneamente otros libros? A ¿O veces me ha nada tocado más hacer, te no me dedicas? gusta,
no me gusta hacerlo, pero a veces tengo que hacerlo, ¿no? Porque Ujú. yo, la verdad, yo vivo de mi chamba de guionista. Entonces, los libros no ha llegado al punto donde yo pueda decir, ya vivo totalmente mi libro. Entonces, yo siempre estoy trabajando en una serie, en un Ok. programa, etcétera. Entonces, a veces lo que hago es como trabajar un rato de guionista y luego conseguir dinero, ponerme a escribir, etcétera. Pero a veces sí necesito concentrarme mucho, sobre todo en este tipo de libros que necesitan como mucha concentración porque son tantos detalles que necesitas tener la atención completa en los detalles, ¿no? Que es importante. Entonces yo sí procuro por lo menos como juntar todo el dinero, el tiempo y los recursos posibles para mínimo estar un año concentrado y ya El después ya libro. voy puliendo el libro, en hacer como el borrador del libro y luego Ujú. ya voy a ir puliendo. Ya el segundo año de ese proceso de cada libro ya puedo yo aceptar un trabajo, hacer un cuentito, hacer otra cosa, Ya. pero ya sé que está el manuscrito completo del libro. Ujú. Normalmente no me gusta, sí he llegado a escribir dos cosas simultáneas, entonces, pero cuando es un libro o un proyecto que me exige mucho atención, se lo dedico solamente a ese proyecto. Ok, y entonces cuando se lo dedicas solo a ese proyecto, no haces guiones. O sea, ya tienes No, que haber juntado el dinero para poder también, sí, seguir sí, ese ya año. rechazo, me invitan y me dicen, oye Jaime, métete a este proyecto, un avión, y les digo, no puedo, estoy en otro proyecto, es un proyecto literario, y realmente no puedo, porque yo sé que si me hablan del guión, vente a una junta, vete a otra junta, vete para acá, vamos a Y tener cuando que ya te allá. diste cuenta, te Ya, consume mucho. Ajá. es un trabajo, es una chamba. Entonces yo digo, bueno, es que Mundo Umbrío no puede ser un proyecto de fines de semana, ¿no? Que es lo que muchos escritores en México y en muchas partes del mundo hacen, ¿no? Que es en su tiempo libre desarrollan su proyecto. Ujú. Entonces yo dije, no, para esto yo necesito mucho, que sea mi trabajo principal. Ujú. Ok, ok. Entonces, sí, y eres antisociable cuando estás escribiendo el libro. O sea, sales o te pones como ermitaño. ¿Cómo eres ya en tu personalidad, este, en eso? Es Es como así como el pariente que está escribiendo una tesis, que no ves nunca y que dice, ¿por qué no vino a la fiesta? ¿Por qué no vino? Está escribiendo su tesis. Así soy, yo soy como el pariente de la tesis perpetua, porque siempre estoy como proyecto. Es que me imaginaba que así era, pero bueno, Así pregunto es porque como, sí. pero ¿y por qué no viene? Es que está en la tesis, así como el pariente de la tesis que lleva años haciendo una tesis, yo siempre estoy haciendo la tesis, porque Ujú. siempre estoy metido en un libro. Cuando son libros de esas características muy complejos, no todos son así, a veces son libros mucho más sencillos de armar, cuando son libros más pequeñitos, etcétera, o Ujú. un libro álbum, son libros que solamente me dedican algunos pocos meses de tiempo. Pero libros así, sí soy la peor persona del mundo socialmente, porque yo digo, estoy solamente pensando en los personajes, ¿no? Entonces estoy distraído todo el tiempo y estoy diciendo, no, a ver, pero resulta que aquí hay una profecía secreta, pero esta profecía debe de tener dos alternas, entonces la profecía debe de leerse de atrás hacia. Entonces yo solamente estoy pensando en eso todo el tiempo, No todo el puedes tiempo, todo el charlar tiempo, con todo el tiempo, nadie. todo el tiempo. Entonces, claro, y además no puedo hablar con nadie porque nadie me entiende de qué estoy hablando. Ujú. Y si voy a algún lugar o voy con amigos o voy con cualquier persona, todo el tiempo estoy diciendo, ay, ahorita debería estar, me falta corregir esta página, esta escena, esta no le he llegado, O esto me acabo de dar cuenta de esto, o quiero ir ahorita a de hacer. hacerlo. Entonces sí, es horrible porque estás como casado, comprometido, o sea, tu familia es la obra. Entonces es horrible realmente. Entonces sí, y ya cuando lo sueltas dices, ya, soy libre y al mismo tiempo dices, ay, extraño a los personajes Claro, bueno, pues porque si dos años. años están en tu vida, ¿cómo no los vas a extrañar? Pues no. Claro, claro, pero sí, Un sí, es muy duelo demandante. Yo, terminar un libro, ¿no? También. claro, es un duelo, yo creo que todo arte necesita un sacrificio y el primer sacrificio es todo tu tiempo y todo tu esfuerzo. Cuando quieres hacer algo muy complejo, sí, sí exige sacrificio, sí lo tienes que dar. Ujú. Entonces, a veces tienes que rechazar cosas de dinero, tienes que rechazar ver a la gente, pero porque crees en eso, crees en ese proyecto, hacerlo dices, bueno, va a merecerlo. Yo decía, bueno, no importa si se vende o no se vende, yo tengo que hacerlo porque es un proyecto que me puse a nivel creativo, es un reto para mí. Y entonces yo tengo que cumplirlo y tengo que hacerlo. Entonces, bueno, sí, Ir contigo mismo, ¿no? es hacerlo. Yo no lo quiero,
Dije, si ya le puse tanta dedicación para, no puedo terminarlo así nada más. Ay, y bueno, ya lo cierro, vámonos. Dije, no, tengo que terminarlo de la misma manera obsesiva con la que empecé, porque no puedo yo mismo derrumbar algo que tanto trabajo me costó hacer. Entonces, por eso la primera vez que salió el libro como incompleto, yo decía, ay, no, es que faltó tanto, yo quiero hacerlo, que ya ahorita respiro porque ya por fin está. Y en efecto hay un duelo de que dices, bueno, y al mismo tiempo es un gusto porque dices, todo lo que estaba en mi cabeza, que yo solo lo vivía, ya le pertenece a los lectores también. Como que, Claro, cuando abres la ya tiene puerta. un lector, el lector se apropia de él, ya no eres tú, ¿eh? Exactamente, entonces ya hay una interrelación, hablan con los personajes, a veces me escriben, van a mis firmas, dibujan a los personajes, resulta que otros son sus favoritos, entonces ya hablan, como hablamos ya en mis presentaciones como un mismo lenguaje, yo les digo como chistes de los libros y los entienden y se ríen y me dicen otra cosa, entonces te das cuenta que ese universo ya se abrió a otras personas, entonces ese universo creativo pertenece a más personas, entonces eso me encanta. Entonces, ¿Cuándo pues dice, terminaste este libro? este libro ya completamente, digamos, la última parte renovada, lo terminé a mediados del año pasado, como julio más o menos, para El que año pudieran, pasado hablando del 22, del ¿verdad? 22, Ok, porque como estamos a 2 días de que eso sí, pasó, igual puede uno decir el año pasado y te referías al 21, no, julio del 2022, ¿ok? más o menos ahí lo acabé para que pudiera revisarse y entrar a imprenta y salir a Fil Guadalajara, un libro de esas Pero características. apenas, y dio tiempo, ¿verdad? Apenitas me decían, Jaime, te pasas un mes más y nos vamos hasta el 2023. Y ya habían pasado un tiempo del tercero y yo decía, es que tiene que salir en el 2022. Entonces me puse a hacer jornadas de trabajo. ¿Cuándo salió el 3? El 3 salió, el 2 y el 3 salieron en la pandemia. Originalmente salió en el 2020, salió uno y 2021 salió el otro. Entonces, Uno lo escribiste en la pandemia. sí, ya los tenía algunos escritos, que nada más fue una revisión, que en la primera edición, cuando vuelven a salir en Montena de Penguin, Claro, claro, porque habían estado en SM y ahorita por eso podían salir muy seguidos. Entonces, originalmente cada 6 meses iba a salir un libro hasta completar los 4. Llegó la pandemia, se cerraron las librerías, se cerraron las imprentas, entonces, bueno, todo se modificó en calendario, pero mi trabajo empezó a partir del tercero, que yo era empecé a extender escenas, meter escenas que había quitado, regresar todo lo que había quitado y volverlo a trabajar para ya terminar la versión completa y definitiva y demás. Las reediciones nada más tenían un cuentito extra de regalo, que es las dos muertes y la traición, y también la venganza tiene al final, porque los umbríos cuando son pequeñitos les cuentan cuentos de hadas, pero son unos cuentos de hadas muy especiales que se llaman los cuentos de Mamá Buba, que son unos cuentos para niños umbríos, para pequeños chupasangre. Entonces yo los menciono mucho durante todos mis libros, pero yo dije, bueno, pero además yo los escribí, yo tengo una carpeta con puros cuentos de así. esos que yo los escribí y son 100. Entonces, bueno, no escribí los 100, pero sí escribí varios de ellos. Entonces dije, los voy a meter de regalo para los que vuelvan a comprar la edición. Entonces, yo meto al final un cuento, ¿no? Un cuento de los que yo voy mencionando, de los cuentos de la Nana Buba. Entonces, Editaron varios de esos cuentos y al azar los metían y les yo tocaba. decidí, yo decidí, me dijeron, yo dije, oye, quiero dar un regalo para los lectores. Al final de cuando se acabe la historia, va este cuento. Entonces, como yo soy el único que conocía mi universo, el editor me decía, ok, si tú eres el que sabes, entonces tú lo pones. Ya ahorita el editor, Diego Mejía, se conoce totalmente el universo, ya después de haber leído todos los libros, entonces ya lo conoce perfectamente. Pero yo elegía todo ello y me dieron la libertad. Ya al final, el último libro ya era tan grande que yo ya al final dije, ya no puedo volver a hacer otro libro de 1000 páginas, pero bueno, ya afortunadamente ya terminó. Bueno, empezaste este proyecto, lo concebiste hace mucho, lo lograste exitosamente y acaba de salir y también tiene que ser, aunque te decía yo del duelo, pero una sensación ambivalente, ¿no? Por un lado estás feliz, pero por el otro lado perdiste a tu familia umbría, porque cerraste el capítulo de eso, ¿no? No quiere decir, no sé, pienso que sucede, ¿no? Sí, No. no, y sobre todo de tantos años de que están en mi cabeza, de pronto ya no volverlos a encontrar. Por un lado dices, ay, los extraño, y por otro lado dices, pero qué bueno que ya están completos, ya están formados, salgan al mundo, busquen lectores,
conozcan a otras manos, otros ojos, donde van a vivir otras mentes. Claro, se los apropien, ¿no? Oye, Claro. verdaderamente qué deliciosa charla hemos tenido, o sea, bueno, verdad, así estoy así como, ¡ah! ¿Cómo es posible? Mira, yo te voy a confesar, yo no soy muy lectora de ficción. Pues esa es la razón por la que no había yo leído, confiésote, Mundo Umbrío. Pero ahorita me tienes embobada, embobada con que digo, bueno, es que esto está maravilloso, tengo que echarme un clavado. Espero que sí haberte convencido, Aline, para que vayas dando una plática introductoria al universo de Mundo Umbrío. Digo, ya tienes uno de los libros y espero que sí. Es un libro que también lo han leído muchos adultos, porque yo les digo, se llaman sanguasa los que son menores de edad en el mundo umbrío, que la sanguasa es la sangre nueva, la sangre pequeñita que apenas se está formando, que son menos de 100 años, o sea, hasta los 99 años todos somos sanguasa. Yo digo, son libros para sanguasa, entonces es un libro escrito para todos nosotros, es un libro para volver a sentir. Los adultos que lo han leído me dicen, es que he vuelto a sentir lo que yo sentía de joven al leer. Y eso a mí me encanta que me digan eso. Esa emoción de ir descubriendo los mundos que sentía antes de que yo ya hiciera mi carrera, tuviera hijos, hija, lo que fuera. Cuando yo leía esos primeros acercamientos a la lectura, ese sentido de maravilla. Eso me encanta, me encanta. Los adultos, entonces me dicen, como que me vuelvo a conectar y años que yo no volvía a experimentar eso. Entonces eso me encanta y yo digo, bueno, es un libro para sanguasa. Si tienes menos de 99 años, lo puedes leer perfectamente. Si no, me escriben y yo les doy. 101. Yo les doy totalmente el permiso también para los que no sean sanguasa para leerlo. Y me encanta porque a veces me escriben en redes, me dicen, oye, mira, yo sé que no soy el público para el que hiciste el libro, pero es que mi nieta lo empezó a leer y se emocionó tanto que quería platicarlo con nadie. Yo soy su abuelito y me los pasó y ahora yo me hice fan de todos sus libros, ¿no? Y entonces ya puedo platicar con mi nieta y nomás se quería agradecer de gracias. Yo le dije, no pida perdón, ese libro también es para usted, o sea, este libro es para todos. Es un libro que pues se puede leer en familia, es un libro que puede tener, más pequeñitos, a lo mejor es muy complicado un libro tan grande, pero siempre yo pensé que fueran, lo complejo es fácil de leer el libro porque realmente no es difícil. Lo complejo es la estructura. Claro. O sea, cómo se va conectando todo eso. Entonces yo les digo, no se preocupen, yo lo armé para ustedes. Ya entrando solamente déjense guiar por la historia. Entonces, bueno, es un libro que está abierto para todos y espero que llegue a tus manos. Yo creo que váyanse mañana temprano, compren el primero, los que no han, los que ya leyeron 3, pues el cuarto que ya está, y adentrémonos en el mundo umbrío tuyo, porque sí, verdaderamente, bueno, sí te digo, me tienes como así fascinada. Además, me encanta cómo cuentas siempre que, o sea, las otras entrevistas que hemos tenido también nos metimos en el mundo de ¿cómo se llamaban? Estos, que eran los dos mundos los de las robots, ¿no? Sí, el Campamento Miedo Campamento Miedo, exacto. Campamento Miedo y Ciudad Que Miedo. también es este juego de los mundos, o sea, Sí, entonces eso es algo ajá, que te encanta, ¿no? de un mundo que parece que es el único y resulta que es parte de otro mundo y de otro mundo. Exacto. Así es, así es, así es. Como sucede aquí. Claro. Y pues muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras decir antes de que nos vayamos. Pues nada más recomendarnos que nos sigan aquí en Colores Educación Aline para ver los videos y pues, mis redes es @JaimeAlfonsos, si una vez al final de Sandoval, ahí me pueden encontrar en Facebook, en Twitter y tengo una página que es jaimealfonsosandoval.com. Entonces cualquier cosa, duda o pregunta, pues ahí con todo gusto yo les puedo responder. Padrísimo, padrísimo. Yo te mando el enlace para que lo subas a tus redes y los que no te conozcan tanto, pues te conozcan a través de esta entrevista y los que te conocen nada más van a estar felices de oírte, eso estoy segura. Un gustazo como siempre, Aline, por supuesto, y buen año para todos y que venga un muy buen año de mucha salud y muy buenas lecturas para todos. Gracias. Voy a terminar aquí y ahorita nos seguimos. Espérame.